Buenas noches, hermanos. Vamos a iniciar con el estudio de la palabra y hoy vamos a concluir nuestra serie sobre la carta a los Filipenses. La próxima semana iniciaremos un nuevo estudio y el título de nuestro mensaje de hoy es El privilegio de dar. Como le menciono, la carta a los Filipenses está a punto de terminar. Estamos por entrar a los versículos finales de esta carta. Y antes de los saludos no los vamos a estudiar, pero si usted los quiere leer, pues sí, hágalo. Antes de los saludos y las despedidas finales de Pablo, él va a manifestar su gratitud para con la iglesia de Filipo y va a dar instrucciones sobre uno de los temas que más controversia causa hoy en día dentro de las iglesias protestantes. Es el tema de las ofrendas. El tema de las ofrendas honestamente se ha convertido en un problema. Es uno de los temas que casi no se abordan y a veces se busca no tocarlo porque debemos de señalarlo. Se ha abusado mucho en varias iglesias y varios líderes han abusado de los miembros de la iglesia, manipulando los textos de las escrituras a su conveniencia, pero pues eso no significa que no se deba de enseñar sobre este tema. Es necesario tocar este tema y el apóstol Pablo lo va a abordar al final de esta carta. Entonces, si gusta, acompáñeme a Filipenses capítulo 4, versículo 10. Filipenses 4:10 dice: En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Este versículo debe de leerse con atención y con cuidado, porque si no, podríamos llegar a la conclusión de que en la primera parte del versículo Pablo se está quejando y reprochándole a los filipenses que no habían tenido cuidado de él en cuanto a su situación económica, pero no se trata de eso y no es lo que Pablo está señalando. La segunda parte nos permite ver que la iglesia de Filipo procuraba cuidar de Pablo. Él utiliza la palabra revivido y en otras versiones, bueno, esta es en la versión Reina Valera, que encontramos la palabra revivido, pero en otras versiones esta palabra se traduce como renovado, y esto refiere a dar una respuesta ante la aparición de una situación o de una necesidad, no a un descuido o a una ausencia de interés. No es que la iglesia de Filipo no estuviese interesada por la situación de Pablo o que no le prestase atención. Simplemente no había una necesidad que cubrir, pero cuando surgió la necesidad, la iglesia reaccionó. Por eso es que en la segunda parte, el apóstol Pablo menciona, pero os faltaba oportunidad. El apóstol Pablo ya había recibido
una ofrenda por parte de los filipenses. ¿Se acuerda que hablamos de Epafrodito en un punto del estudio de la carta? Epafrodito fue un emisario por parte de la iglesia de Filipo que llevaba, entre otras cosas, una ofrenda económica para ayudar a Pablo en sus gastos. Y también estaba Epafrodito ahí con Pablo con la misión de ayudarle en lo que le fuese posible. La iglesia de Filipo había tenido cuidado del apóstol Pablo, y vemos en ellos, aquí en este versículo 10 que acabamos de leer, una característica que distinguía a la iglesia de Filipo. El apóstol Pablo ahí menciona: de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. ¿Cuál era la característica de la iglesia de Filipo que les distinguía de muchas otras? Bueno, que ellos tenían una disposición por cuidar de las necesidades materiales de Pablo. Y no solamente estaba dispuesta a cuidar del apóstol Pablo, sino que estaba al pendiente de cuáles podían ser sus necesidades. De tal manera que cuando se presenta una ocasión en la que le pueden bendecir, en la que le pueden apoyar, ellos libremente le envían una ofrenda y le auxilian. Y mire, este punto es bien importante porque la iglesia no se esperó a que Pablo le contase de sus necesidades o que a través de alguno de sus colaboradores le pidiesen ayuda. Ellos estaban al pendiente de distintas maneras. Aquí no se nos especifica cómo, ¿no? Pero por lo que menciona Pablo, nosotros podemos llegar a esta conclusión, que era una iglesia que estaba al pendiente de la situación de su líder, y era una iglesia también que tomaba la iniciativa. Y esto tiene una razón de ser. Hay una razón por la cual los filipenses sabían que ellos debían de tomar la iniciativa, y va a estar aquí en el versículo 11. Vamos a leer los versículos 11, 12 y 13, ahí en Filipenses 4. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y mire, en los versículos 11 y 12, Pablo está manifestando uno de los distintivos de todo verdadero siervo del Señor. Este es uno de los sellos que manifiestan que estamos frente a un verdadero siervo del Señor. ¿Cuál es este distintivo? ¿Cuál es este sello, esta marca, señal? Que un verdadero siervo del Señor sabe estar feliz, sea cual sea su situación económica. Sabe estar feliz en los tiempos de abundancia, pero también sabe estar feliz cuando está pasando por un tiempo de escasez, sin importar que se encuentre satisfecho o que tenga hambre. El siervo del Señor encuentra la alegría en Dios y puede darle una buena cara a la congregación, sabiendo que el Señor es quien le mantiene y le fortalece. El versículo 13,
que leímos es uno de los pasajes favoritos del cristianismo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lamentablemente, es uno de los pasajes que más mal se emplea y más mal se interpreta en el cristianismo también, porque se utiliza para decir que podemos hacer cualquier cosa con la fortaleza de Dios. Sí es cierto que con la ayuda de Dios podemos salir adelante frente a cualquier adversidad, pero no es el sentido que le está dando Pablo aquí. Me acuerdo que en una ocasión yo tenía problemas con un examen de matemáticas y era lo que me decían: todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Pues sí, pero había que estudiar, o sea, no era nada más de presentarme así. Entonces se emplea en este tipo de circunstancias, ¿no? El versículo es una verdad que con la ayuda de Dios podemos salir adelante en todo, sí, pero el versículo no está hablando precisamente de esto. ¿De qué está hablando el versículo 13? Si nosotros vemos los versículos anteriores, encontramos que Pablo está diciendo que un siervo del Señor puede pasar por toda situación de escasez porque Dios es el que le fortalece. Esa es el sentido que Pablo está pues desarrollando en este pasaje. Le está mencionando estar feliz en la abundancia y en la escasez, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Pablo llegó a pasar hambre, y no solo él, todos los discípulos del Señor en alguna ocasión llegaron a pasar hambre. El mismo Señor Jesús, ¿se acuerda? Cuando llega a Samaria y se encuentra con la samaritana, tenía hambre, tenían para comprar, pero experimentó el hambre. ¿Se acuerda lo que le decía a unos que lo querían seguir, que le dijeron: Señor, te seguiré a donde quieras? Y les, el Hijo del Hombre no tiene en dónde recostar su cabeza. A veces, pues Jesús tenía que dormir bajo el cielo, con una roca como almohada. Entonces, pues va a haber ocasiones así, pero se van a poder superar, se van a poder salir adelante. ¿Por qué? Porque Dios nos ayuda y todo lo podemos en Él, que nos fortalece. Él es el que nos ayuda a no amargarnos en tiempos de dificultad. Las dificultades sí afectan anímicamente, sí, es una realidad, pero Dios nos ayuda, el Señor Jesús nos fortalece para que no nos logren amargar. Él nos fortalece para tener alegría en medio de estos tiempos difíciles. Y teniendo esto en cuenta, uno puede entender por qué aquel que espera a que el pastor o el liderazgo le cuenten sobre sus necesidades que están pasando, pues va a tener una espera muy larga, porque normalmente no hablan de sus problemas, no hablan de sus necesidades. Cuando usted se acerca al pastorado, lo que ellos van a mostrarle es una cara feliz, y van a buscar bendecirle y edificarle, y pueden estar en grandes problemas y grandes dificultades, pero usted no lo va a notar. ¿Por qué? Porque pues el trabajo es bendecirle a él, no ponerle cargas. El trabajo es animarle a usted.
y que usted se pueda acercar para recibir un consejo sabio por parte de Dios. Pero eso no significa que por dentro ellos no se sientan mal. Sí sentimos. Y mire, el Señor es el que da la fuerza para este tipo de cosas. No es que sea una habilidad propia sobrenatural, ¿no? Es el Señor que nos ayuda y el que nos sostiene. Pero hay ciertas necesidades que son muy evidentes. Y cuando usted las vea, como las vio la iglesia de Filipo, y el Señor le mueve, pues déjese usar, déjese utilizar. Mire, Pablo no la estaba pasando fácil. Él, como hemos mencionado, estaba en su primer cautiverio romano y tenía gastos fuertes que hacer. Él no podía trabajar, estaba bajo arresto domiciliario, como mencioné, porque en otras ocasiones él le menciona a una de las iglesias que él intentó no serles gravoso y se puso a trabajar en su oficio. Él sabía desempeñar un oficio y se puso a desempeñarlo y con eso se sostenía. No le pidió a la iglesia, pero tenía necesidad. En esta ocasión no puede hacerlo por su condición. También ya no es un joven, ya está en una edad más avanzada y pues no puede trabajar y tiene que pagar una renta porque rentaron una villa ahí en la cercanía de Roma. Tiene que comer, tenía que vestir, tenía todas las necesidades que tiene un ser humano, y él no sabe cuánto tiempo va a estar así, porque no tiene hasta este momento una fecha en la que se le va a resolver su caso. Entonces, cuando la iglesia ve esto, Pablo no les dijo nada, pero el sentido común de la iglesia de Filipo dijo, pues Pablo ocupa apoyo y vamos a apoyarle, y por eso es que envían a Epafrodito con una ofrenda. Entonces, si usted ve una necesidad obvia y evidente, déjese utilizar por el Señor. Es un privilegio dar. El dar en el reino del Señor tiene una gran recompensa, y ahorita lo vamos a ver. Mire, los siervos del Señor, no todos, pero sí un buen grupo de los siervos del Señor en la Escritura tuvieron momentos de aflicción y necesidad. Le doy algunos ejemplos. David, cuando él tuvo que huir de Saúl, cuando Jonatán le da el aviso de que su papá tenía verdaderamente intenciones de matarlo, se fue huyendo sin dinero, sin armas, sin pan, y llegó a Nob, la ciudad de los sacerdotes, y ahí Ahimelech le da alimento y la espada de Goliat. Pero, o sea, David no tenía nada, no alcanzó a llevarse una bolsa con dinero. Como salió, así se tuvo que ir. Para él tener una espada era vital porque su vida estaba en peligro, su cabeza tenía un precio, y pues si se tenía que defender, él lo iba a hacer, pero no tenía con qué. Dios le proveyó. El profeta Jeremías, durante el sitio de Jerusalén,
Él estuvo en una cisterna encarcelado por muchos días y nadie se preocupó por su alimentación. Hasta que el rey Sedequías, y fíjese, el rey Sedequías era un rey rebelde, él no honraba a Dios, pero fue movido a tener cuidado por el profeta y lo manda a sacar de la cisterna y ordena que le den un pan diario. Uno dice, ay, pues no fue generoso, era un tiempo de sitio, tener un pan todos los días garantizado era algo que muchos habitantes de Jerusalén no tenían. ¿Se acuerda de los 100 profetas de Jehová durante la persecución de Jezabel? Se tuvieron que esconder, estaban en momento de persecución y estuvieron en una condición precaria. A ellos los sostuvieron con pan y agua, pero si no hubieran sido escondidos y sin esta provisión, iban a morir. El mismo profeta Elías tuvo que irse primero al arroyo de Kerit y después a Sarepta porque ya no había sustento para él en tierra de Israel. Y si usted nota en estas historias, en estos momentos de la vida de estos hombres de Dios, no encontramos a ninguno quejándose, no encontramos a ninguno con mal carácter. Todos soportaron los momentos de escasez, porque todo lo podían en el Señor, que les fortalecía y les ayudaba a resistir esta prueba. Y a David le fue revelado, David no fue su único momento de escasez. Durante los años de su persecución, a veces le iba regular, en ningún momento le fue bien. Durante los años de persecución siempre estuvo a raya, pero a veces no llegaba a la raya, a veces sí le iba mal. Pero sabía que Dios estaba con él y que Dios no le iba a desamparar, no le iba a dejar caer en una situación de absoluta desesperación. Por eso, en el Salmo 37, 25, él escribió: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Entonces, esta es la razón por la que los filipenses sabían que ellos debían de estar al pendiente. No, si se esperaban a que Pablo les contase sobre sus penas y aflicciones para ayudarle, probablemente nunca le iban a ayudar, probablemente nunca iban a tener la oportunidad de ayudarle. Y por eso ellos deciden tomar la iniciativa. Vamos a continuar ahí en Filipenses 4, vamos al versículo 14. Filipenses 4:14. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí a Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. Pues aún a Tesalonicame enviaste una y otra vez para mis necesidades.
Aquí Pablo expresa su reconocimiento a favor de los filipenses, señalando que ellos fueron los únicos que le ayudaron económicamente cuando realizó su viaje a Macedonia. Mire, a veces como que la gente no está consciente de que la iglesia tiene gastos y como que creen que todo se paga por inercia, pero no funciona así. Por ejemplo, pues tenemos servicios básicos aquí de agua y luz. No nos hacen descuentos por ser una iglesia, no. Pagamos igual que cualquier otra persona que renta un local, porque tenemos renta aquí, pagamos una renta aquí. ¿Por qué cree que le invitamos a apoyar para las despensas? Porque generalmente no nos regalan un kilo de frijol o de arroz en la calle. Dios quiere que usted, miembro del pueblo de Dios, se involucre y quiere usarlo usted para bendecir a estas personas a las que se les llevan despensas, a la casa hogar que visitamos. Es Dios dándole una oportunidad para participar en su obra. Y los filipenses entendían esto y sabían que Pablo tenía gastos, sus viajes misioneros costaban, y ciertamente él venía de una familia acaudalada, pero no sabemos la relación que tenía con sus familiares. Pero si reflexionamos poquito, es probable que con varios tuviera una mala relación, porque acuérdese que él era fariseo de fariseos, venía de una familia con una tradición fariseica fuerte, y probablemente algunos se convirtieron. Hay de algunos que hay evidencia que se convirtieron, pero no todos. Entonces, Pablo no podía financiar sus viajes misioneros, e iglesias como la de Filipo le dijeron: Pablo, sabemos que Dios te está mandando a Macedonia, aquí hay una ofrenda para que cubras tus gastos. Y es muy interesante ver que en el versículo 16 dice Pablo que enviaron ofrendas una y otra vez para cubrir sus necesidades, porque, pues como le mencionaba, Pablo era una persona normal, tenía que comer. Hemos platicado que la mayoría de sus viajes los realizaba a pie, ocupaba sandalias, las sandalias se desgastaban, ocupaba algo que vestir también, y la iglesia lo veía y decía: bueno, es que Pablo lo necesita, vamos a ayudarle. No eran una iglesia pasiva, como muchos. Mire, la mayoría de los congregantes, no aquí en general, llevan una vida muy pasiva y llegan y se sientan y dicen: qué bonito está aquí, y alaban, escuchan la palabra y se van. Mire, si usted hubiera visto el local en el que estuvimos antes, daría gracias a Dios por este lugar en el que estamos. Ahorita el otro lugar estaba horrible al principio, ¿no? Al principio estaba horripilante, perdónenme la expresión, pero de verdad que lo estaba. Tenían material cuando lo rentamos, se tuvo que sacar
lo usaban como una bodega, con tiliches y basura. Estaba prácticamente, bueno, no tenía nada de pintura. Cuando lo dejamos, bueno, tal vez porque uno estuvo ahí involucrado en todo el proceso de mejoramiento del lugar, uno dice bonito, pero probablemente si lo volviera uno a ver dirá, no, no está bonito. Pero pues hermanos dijeron, pues vamos a mejorar. El piso era de lo más mortal, tuve que dejar de hacer algunos juegos con los jóvenes porque si caían ahí iban a salir con unas raspadas. Mi hermana todavía tiene cicatrices de unas raspadas que se dio por un juego. Se le puso pues como una alfombra. El techo tenía tubos de drenaje. Pues en la parte de arriba estaban ahí colgando, se puso una tela para cubrirlos. Todo porque los hermanos pues se animaron a participar. La necesidad era evidente en ese local, pero no todos. Eran algunos que decían, es que esto sí se ve mal, ¿qué podemos hacer para mejorar? Cuando uno tiene esa actitud, hay grandes bendiciones para uno. Vamos a ver, mire, vamos a leer el versículo 17 y 18 y ahorita le hablo de estas bendiciones. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Miren, aquí Pablo en el versículo 17 nos deja ver que, bueno, en el 17 y en el 18, que les está escribiendo no para pedirles una nueva ofrenda. Ya recibió la que envió la iglesia a través de Epafrodito y seguramente fue una ofrenda abundante porque les menciona aquí que tiene suficiente. Él no está buscando más de ellos. Les menciona que está en una condición en la que pues hasta menciona que tiene abundancia. Pero algo que sí hace Pablo es señalarles que las ofrendas que ellos han dado son una manifestación de un fruto cristiano y que esas ofrendas que ellos han dado son agradables ante los ojos del Señor, lo cual resulta a favor de ellos y obra también a favor de ellos. Y es muy interesante ver, y aquí está una de las bendiciones que vienen sobre aquellos que voluntariamente, al ver la necesidad, dejan que a través de sus recursos se extienda el reino de Dios, bendicen la obra del Señor a través de sus recursos. Una de las bendiciones que a veces les alcanza es que Dios los registra dentro de la historia de su pueblo, y sí pasa, y le voy a dar algunos casos en los que personas que de corazón genuino dieron a un siervo del Señor en su momento de necesidad, Dios se encargó de que esa bendición que ellos extendieron quedase registrada en la Escritura. Primer caso que le puedo mencionar, no están en orden cronológico, no están así. El caso de la tsunamita.
ella le construyó una habitación al profeta Eliseo para que descansase ahí en su propiedad. Cuando él estuviese de paso, Eliseo recorría varias regiones de Israel durante su ministerio. Seguramente pasaba regularmente por ahí, donde habitaba la tsunamita. Y ella sabía que era el profeta de Dios. Ella no estaba buscando, y más adelante ella explícitamente lo señala, ella no estaba buscando un milagro, no estaba buscando un favor, nada. Cuando ve que el profeta pasa por ahí, ella era una persona su esposo era una persona con muchos recursos, le dice a su esposo: oye, ¿y si le hacemos una habitación aquí al profeta para que cuando llegue, pues aquí duerma y pueda descansar y esté a gusto? Y su esposo le dijo: sí. Después le alcanzó una bendición, pero como recordamos, como mencionamos, ella no estaba buscando eso, no dio para obtener un beneficio, fue usada por Dios. Dios puso eso en su corazón, lo realizó, se dejó usar, y después le vino la bendición de tener un hijo, y cuando murió, Dios lo vuelve a la vida a través del profeta Eliseo. Pero aparte de eso que experimentó durante su vida en la tierra, pues nosotros seguimos leyendo sobre ella. Dios dejó ahí guardado este acto de bondad que ella realizó. Otro ejemplo, la viuda de Sarepta. Mire, Dios no usa nada más al que tiene mucho. La tsunamita tenía mucho y obviamente dio en una cantidad grande, pero también usa al que no tiene tanto, y no es menor ante los ojos de Dios. Ante los ojos de Dios, la cantidad no es lo que importa es el corazón. La viuda de Sarepta no tenía nada en casa más que algo de leña, y porque pues iba a calentar la torta de harina, algo de harina y aceite. Elías le pidió y le dio, y tuvo la bendición durante su periodo terrenal de haber visto el milagro de Dios proveyendo día con día aceite y harina para poder comer. Pero seguimos leyendo sobre la viuda de Sarepta. Ahí está en las Escrituras. Abdías fue el que protegió a los 100 profetas del Señor en la gran persecución de Jezabel. Él era funcionario del rey, temía a Dios, y cuando ve que Jezabel sí está eliminando sistemáticamente a los profetas de Dios, contacta a 100 y los protege, y de su dinero, no fue de las arcas públicas, de su dinero los mantuvo escondidos por lo menos 3 años y medio, con pan y agua. Y ese acto está registrado en la Escritura. Los sabios del Oriente fueron a entregarle presentes a Jesús y están ahí en las Escrituras. La viuda que entregó las 2 blancas en el altar está ahí en las Escrituras. Bernabé de Chipre fue el que vendió, el primero en vender una propiedad suya para entregar ese dinero ante los discípulos, y con ese dinero cubrir las necesidades de las viudas y de los pobres que había en la iglesia de Jerusalén. Y los mismos filipenses,
ahorita estamos leyendo de cómo Pablo reconocía la obra de bondad que ellos habían realizado, el corazón generoso que ellos tenían con la obra. Pero no solamente en la Escritura Dios permite que se guarde memoria de estos eventos. En la historia reciente de la Iglesia, Dios lo sigue permitiendo, y le voy a contar un caso de personas que jamás pensaron que iban a trascender en la historia del cristianismo por un acto de generosidad que realizaron, Dios operó todo. Ahorita no le voy a adelantar, déjele cuento la historia. George Mueller fue un pastor y misionero del siglo XIX. Él era de verdad un siervo del Señor, y Dios lo movió a cuidar de los huérfanos que había en Inglaterra. Él era alemán, pero acabó en Inglaterra, y una buena parte de su ministerio estuvo enfocado en el cuidado de los huérfanos, y fundó muchas casas hogar en Inglaterra. Se estima que a lo largo de su vida él cuidó de aproximadamente 10,024 niños huérfanos. Nunca pidió un salario, jamás pidió un salario. Nunca le pidió directamente a alguien que apoyase económicamente. Jamás pidió un préstamo, nunca se endeudó. ¿Por qué? Porque él confiaba en la fidelidad de Dios para suplir. Él sabía que esa obra que estaba realizando era de parte de Dios, y él iba a proveer siempre. Y le voy a leer lo que él decía literalmente cuando le preguntaban sobre cómo se sostenía el ministerio. Y él decía: yo no sé el cómo los medios vendrán, pero yo sé que Dios es todopoderoso, que los corazones de todos están en sus manos, y que si a Él le place influenciar personas, ellos enviarán ayuda. Y así vivió, con esa fe, confiando completamente en el Señor, en que Él iba a proveer. Y sucedió que un día la mañana llegó, y George Mueller sabía que no había comida para los niños. Él estaba consciente de que si iba a la despensa no iba a encontrar nada, y se bajó temprano, antes de que los niños se despertasen, y empezó a poner la mesa en el comedor de la casa hogar. No era un comedor pequeño, había muchos niños en ese momento, pero él sabía que Dios iba a proveer. Entonces comienza a poner los platos, comienza a poner los vasos, supongo que cubiertos, eso sí no sé, pero no había que poner aparte en la mesa. Y avanza el tiempo y los niños despiertan, se arreglan y bajan al comedor, y George Mueller lo sienta
y les pide que den gracias por los alimentos, y no hay alimento. Él sabe que no hay pan, que no hay nada para comer, pero los pone a orar. Cuando termina el niño de orar, se escucha que tocan a la puerta, y va George Mueller a abrir, y es el panadero, y le dice: el Señor me dijo que les trajera hoy pan, y yo decidí obedecer, y aquí está el pan, y pues era mucho pan porque eran muchos niños. Ahí fue alguien que Dios movió. ¿Se acuerdan lo que decía Mueller? Yo sé que Dios es todopoderoso y que los corazones de todos están en sus manos, y que si a Él le place influenciar a las personas, ellos enviarán ayuda. Con el panadero Él movió el corazón del panadero. Al lechero permitió que le fallase la carreta enfrente de la casa hogar. Cuando se va el panadero, toca el lechero y le dice: mira, se echó a perder la camioneta y tengo toda esta leche, y pues no quiero que se desperdicie, se las regalo, pásenla. Y tuvieron que desayunar todos estos niños. George Mueller es un hombre muy conocido en la historia del cristianismo del siglo XIX, y sabe que este panadero y el lechero también, porque se dejaron usar por Dios, se dejaron utilizar por Dios. Esto sucedió en los 1800, estamos en 2022 y hablamos de ello, porque Dios bendice más de lo que nosotros nos imaginamos. Ellos nunca, cuando este panadero escuchó la voz de Dios, Dios no le dijo: lleva el pan porque vas a pasar a la historia. No, simplemente le dijo: mira, los niños tienen necesidad, llévales pan. Obedeció y pasó a la historia. Al lechero, a él no le dijo: te voy a voy a dejar que se arruine la carreta cuando estés ahí. No, ahí él sintió de parte de Dios: dales la leche. Obedeció y pasó a la historia. No le estoy diciendo que usted va a pasar a la historia, pero uno no sabe cuál es el plan de Dios. Pero algo importante es que todas estas personas se dejaron usar con cosas chicas, algunos, con cosas grandes, otros, pero se dejaron usar. Y fueron una bendición. ¿Usted cree que fueron una bendición para George Mueller? Claro. Y una alegría también, una confirmación de que lo que él creía era cierto, que Dios iba a proveer siempre. Tristemente, hoy vivimos en un mundo que nos enseña a creer que al dar perdemos, porque es lo que se nos enseña, es lo que el mundo nos enseña. Si tú das, pues te quedas con menos. Puede que en ese instante, pues uno trae, no sé, 200 pesos y da 20, pues sí, ya uno va con 180, pero en el reino de Dios no funciona así. En el reino de Dios hay cosas más importantes que la cantidad de dinero que llevamos en el bolsillo. En el reino de Dios hay cosas que trascienden más que lo que hay aquí en la tierra. Mire, todo lo que tenemos aquí en la tierra se va a quedar, todo. No nos vamos a llevar
nada material. En el momento en el que una persona da su último aliento, se quedó en el mundo terrenal todo por lo que trabajó, todo lo que traía puesto. En un libro que he leído, es una novela de Charles Dickens, en una parte hablan sobre cómo la gente de la servidumbre de este protagonista, del protagonista de este libro, cuando él muere, pues lo asaltan. Uno dice, ¿cómo van a asaltar a un muerto? Sí, le quitaron la camisa con la que lo iban a sepultar para venderla. Había en una parte de Londres un señor que se dedicaba a hacer negocio con eso. Le llevaban los despojos de los muertos y pues malbarataban. Entonces a este señor le quitan la camisa con la que lo iban a sepultar, las cortinas de la cama donde murió, las cobijas, las mancuernillas de la camisa, y no se pudo defender. Todo lo que él tenía se quedó, se fue, y otros se aprovecharon de la situación. No nos llevamos nada, pero la Escritura, el Señor Jesús nos dijo que hagamos tesoros, ¿en dónde? En los cielos, porque esos son eternos, eso no sabemos bien cómo son. Solo sabemos que aquel que sirve a Dios está haciendo tesoros en el cielo, aquel que se deja usar por Dios está haciendo tesoros en el cielo. ¿Cómo son? No tengo idea. Mejores que los de aquí, de eso estoy seguro, porque todo lo que hay allá es mejor que lo que hay aquí, y esos nunca van a perecer. Entonces, al dar, nosotros estamos obteniendo mayores beneficios, porque Dios siempre da más de lo que nosotros podemos dar. Mire, vamos a terminar leyendo el versículo 19 ahí en Filipenses 4. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mire, aquí Pablo está cerrando esta sección de su carta y después va a comenzar con los saludos y con su despedida. Pero en el versículo 19, Pablo está mencionando una promesa de parte de Dios, en la que Él se compromete a suplir todo lo que le falta a los que le sirven, conforme a las riquezas en gloria que Él posee. Un detalle aquí, esta promesa no es para todos. Tenemos que recordar quién es el destinatario de la carta. El destinatario de la carta son los miembros de la iglesia de Filipo, quienes, como acabamos de ver, están dispuestos a bendecir generosamente a la obra del Señor, en este caso es a Pablo, y que estaban al pendiente de sus necesidades, y cuando veían la necesidad no titubeaban en ayudarle. Estas personas son las que tienen la cobertura de esta promesa. Dios está prometiendo que si nosotros somos generosos, nos dejamos usar con los recursos que tengamos, Dios no quiere que usted dé algo que no tiene. Si usted no tiene mucho para dar, Dios no le va a pedir que suelte todo. Hay ocasiones muy excepcionales, como el de la
la viuda que dio las 2 blancas, ¿pero usted cree que se quedó sin comer ese día? No. La viuda de Sarepta, ella ya no tenía más que comer. Darle a Elías primero significaba un bocado menos para ella. Y ahí es donde vemos cómo lo que el mundo enseña es distinto a lo que Dios enseña. Porque bajo la manera de pensar del mundo, sí, y en lo natural, pues sí, si le iba a dar una torta primero a Elías, era una torta menos para ella y para su hijo. Pero ¿qué hizo Dios? Ella lo dio. No le dijo Dios, no le dijo Elías, dame todo. No. Dijo, hazme una a mí. De las que vas a hacer, hazme una a mí. Y dámela. Pero no le pidió todas. De lo poquito que tenía, ella dio. ¿Y qué hizo Dios? Le proveyó por años. No tenemos ahí mención alguna de que les haya dado carne o pollo, ¿no? Pero siempre tuvieron pan. Siempre tuvieron pan. Cuando muchos estaban muriendo de hambre. Entonces, aquel que da de acuerdo a su capacidad, conforme lo mueve Dios, tiene esta promesa de que Dios va a suplir todo lo que les haga falta, conforme a sus riquezas en gloria. Y así es como vemos que de verdad es un privilegio dar. Es un privilegio tener esta promesa aplicada sobre nuestras vidas, porque por lo menos podemos descansar en que no nos va a faltar qué comer, no nos va a faltar qué vestir. Lo básico Dios no lo va a dejar sobre nosotros. Entonces, yo creo que Dios nos está animando. Usted déjese guiar por el Señor y deje que lo utilice. Es una manera en la que participamos en el reino. Es una realidad. ¿Por qué? Porque, como le menciono, todos los ministerios tienen gastos. Y si usted se deja guiar por Dios, Él le puede decir, ¿sabes qué? ¿Se ocupa esto? ¿Se ocupa tal cosa? No siempre le va a pedir dinero. Hay veces que le dice, oye, por ejemplo, cuando le comento del otro local, hubo gente a la que el Señor le dijo, ayúdales a pintar. Porque hubo días en los que los únicos que estaban pintando eran mi papá, mi mamá y Héctor, y nadie más. Pero después el Señor movió a otras personas a ayudar. Cuando nos cambiamos aquí, el Señor movió a muchas personas a hacer el cambio de mudanza. No contratamos a un servicio de mudanza. Entonces, no es siempre el dinero donde hay necesidad. En muchas ocasiones sí, pero a veces Dios nos pide tiempo, nos pide nuestras fuerzas. Déjese usar y sea generoso, y va a ver que Dios va a ser más generoso que usted. Dios no le debe a nadie, y Dios no se queda con nada. Lo que Él ha prometido lo cumple. Entonces déjese usar como este panadero del que hablamos, como el lechero del que hablamos, y participe en la obra del Señor. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias porque tú nos hablas hoy. Tú quieres que tu cuerpo esté trabajando continuamente en tu obra. Tú quieres que tu iglesia crezca, y para crecer se necesita a veces trabajar físicamente, dedicar tiempo, dedicar recursos, y quieres usarnos de todas las maneras porque no nos usas
exclusivamente de una forma. Quieres que nos dejemos usar en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo la material. Ayúdanos a ser sensibles a tu voz, Señor, porque nosotros no sabemos si tú nos quieres usar para darle a alguien que está en una situación de verdadera desesperación. Si no somos sensibles a tu voz o nos rehusamos porque creemos que perdemos, tú dijiste que vas a usar a alguien más, porque no somos los únicos, tú puedes usar a más, pero no queremos que uses a otro, Señor, úsanos a nosotros. Ayúdanos a entender que son oportunidades que tú nos das de bendecir, de participar, de trabajar en tu obra. No nos dejes, Señor, pasar estas oportunidades, porque no van a volver. Una oportunidad que se deja ir nunca regresa. Puede venir otra, pero esa se perdió. Ayúdanos a no perder, Señor, esas oportunidades que tú abres para nosotros. Ayúdanos a ser generosos. Ayúdanos a estar dispuestos a dar. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues que pase buena noche, hermano, y nos vemos aquí el viernes con los jóvenes en la oración y los domingos, el domingo en